esta computadora. Bueno, buenas tardes. Estamos en la primera clase de esta semana que se tratará de ley de potencia. La potencia eléctrica es la proporción por unidad de tiempo o ritmo con la cual la energía eléctrica es transferida por un circuito eléctrico, es decir, la cantidad de energía eléctrica entregada o absorbida por un elemento en un momento determinado. La unidad en el Sistema Internacional de Unidades es el vatio o watt. Cuando una corriente eléctrica fluye en cualquier circuito, puede transferir energía al hacer un trabajo mecánico o termodinámico. Los dispositivos convierten la energía eléctrica de muchas maneras útiles, como calor, luz, como por ejemplo lámparas incandescentes, movimiento, como el de un motor eléctrico, sonido, como el que produce un altavoz, o procesos químicos. La electricidad se puede producir mecánica o químicamente por la generación de energía eléctrica o también por la transformación de la luz en células fotoeléctricas. Por último, se puede almacenar químicamente en baterías. La diferencia de potencial eléctrico o voltaje es la cantidad de trabajo que se hace por unidad de carga transferida. Si tenemos en cuenta que la cantidad de cargas transferidas por unidad de tiempo es la que llamamos intensidad y medimos en amperios, vemos fácilmente que la cantidad de trabajo realizado por segundo es el producto del voltaje por la intensidad. Los aparatos y circuitos eléctricos consumen cierta cantidad de energía mientras reciben un suministro de electricidad, la cual utilizan para realizar un trabajo. En muchos aparatos en los que no se corta el circuito, como las televisiones, hay un circuito de encendido a distancia siempre activo y el resto se disipa en forma de calor y electromagnetismo. A este consumo se le llama potencia. Este consumo de potencia está determinado por la resistencia del circuito o aparato, el voltaje de entrada y la corriente que utiliza. La ley de Watt o la ley de vatios dice que la potencia eléctrica es directamente proporcional al voltaje de un circuito y a la intensidad que circula por él. Voltajes en voltios, intensidad que se representa con una I, potencia en vatios o watts, y la ecuación del watt es potencia igual a voltaje por intensidad. Los valores pueden ser cambiados en caso de tener que encontrar intensidad o voltaje para calcular. Aquí tenemos el triángulo de la ley de Watts o ley de potencia. La ley de Watts o ley de potencia. Si a un determinado cuerpo le aplicamos una fuente de alimentación, es decir, le aplicamos un voltaje, se va a producir dentro del cuerpo una cierta corriente eléctrica. Dicha corriente será mayor o menor dependiendo de la resistencia del cuerpo. Este consumo de corriente hace que la fuente esté entregando una cierta potencia eléctrica, o dicho de otra forma, el cuerpo está consumiendo determinada cantidad de potencia. Esta potencia se mide en watts. Por ejemplo, una lámpara eléctrica de 40 watts consume obviamente 40 watts de potencia eléctrica. Para calcular la potencia se deben multiplicar el voltaje aplicado por la corriente que atraviesa el cuerpo, es decir, potencia igual a voltaje por corriente, que expresado en unidades da a watts igual a volts por amperes. Los valores pueden ser cambiados en caso de tener intensidad y potencia para calcular el voltaje tal cual lo indica la imagen anterior. Potencia eléctrica. El consumo de energía eléctrica por lo generalmente se suele medir en kilowatts hora, el cual se define como el consumo de un artefacto de 1000 watts de potencia durante una hora. Sin embargo, esta práctica común de la industria utiliza otras unidades para expresar la potencia eléctrica, como son los caballos por fuerza o HP, horsepower. La equivalencia de esta unidad con el watt es de 1 horsepower igual a 746 watts. Se define como la potencia necesaria para elevar verticalmente un peso.
Al combinarla con la ley de Ohm se obtienen otras fórmulas que nos ayudan a resolver más casos. Ejemplo, si corriente es igual a voltaje sobre resistencia, al sustituir el valor de la corriente en la ley de Watt resulta que potencia es igual a voltaje por corriente, igual voltaje sobre resistencia igual a voltaje 2 sobre resistencia. Despejando el voltaje de la ley de Ohm, queda voltaje es igual a corriente por resistencia. Al sustituirlo en la ley de Watt, queda potencia igual a voltaje por corriente, igual a corriente por resistencia por corriente, igual a corriente 2 por resistencia. Entonces ya tenemos otras dos fórmulas para determinar la potencia eléctrica que existen en un circuito. Potencia en corriente continua. Cuando se trata de la corriente continua, o CC, la potencia eléctrica desarrollada en un circuito instante por un dispositivo de dos terminales es el producto de la diferencia de potencial entre dichos terminales y la intensidad de corriente que pasa a través del dispositivo. Por esta razón, la potencia es proporcional a la corriente y a la tensión, de donde corriente es el valor instantáneo de la intensidad de corriente y voltaje es el valor instantáneo del voltaje. Si I se expresa en amperios y V en voltios, P estaría representada en watts o vatios. Definición se aplica cuando se consideran valores promedios para I, V y P, donde I es el valor instantáneo de la intensidad de corriente, V es el valor instantáneo del voltaje. Si se expresa en amperios y V en voltios, P estará expresada en vatios, como se mencionó anteriormente. Cuando el dispositivo es una resistencia de valor R o se puede calcular la resistencia equivalente del dispositivo, la potencia también puede calcularse, recordando que a mayor resistencia, menor corriente. La ley de Ohm. El tema que analizaremos es de física a nivel preparatoria, basados en ejercicios de ley de Ohm. Para comenzar, vamos a extendernos de lo que se trata nuestra ley de Ohm. Nos dice la diferencia de potencial eléctrico, que está denominado con esta abreviatura, en los extremos de un conductor es directamente proporcional a la corriente a través de él. Y esta ley es para circuitos dinámicos o electrodinámicos, de tal manera que se agrupa con una fórmula llamado V o V igual a intensidad por resistencia. V es el voltaje, o lo que también llamamos diferencia de potencial eléctrico, y se mide en voltios. La corriente, que es denominada como I, que es intensidad de corriente eléctrica, y es denominada o es medida en amperios o amperes. Y la resistencia eléctrica denominada como R, que se mide en ohms. De esto nosotros debemos dominar los tres diferentes despejes de la ley, ya que los ejercicios necesitaremos encontrar algunas de las tres variables. Por ejemplo, si yo quiero encontrar aquí voltaje, encuentro rápidamente si tengo corriente y resistencia. De esta manera yo puedo, si queremos aprendernos esto, lo más fácil es aprenderla en base a un pequeño diagrama, un dibujo, una ayuda que siempre nos va a servir. Ponemos adentro, en la parte de arriba, V, y abajo ponemos IR. Normalmente este acrónimo lo podemos recordar con la siguiente frase, es Victoria igual a Reina de Inglaterra. Entonces, ¿esto qué nos da? Bueno, nos da exactamente el despeje de la ley de Ohm. Si nosotros queremos saber el voltaje, entonces tapamos V y tenemos IR, I por R, así como lo vemos. Si queremos encontrar corriente, tapamos I y tenemos V arriba sobre R abajo. Entonces es voltaje sobre resistencia. Si queremos resistencia, entonces hacemos esto y tenemos V arriba sobre I. Sería voltaje sobre intensidad de corriente. Una vez sabiendo y dominado los despejes de esta ley, vamos a pasar a algunos ejercicios. Vamos con un primer ejemplo. Es una bombilla eléctrica de 10 ohms se conecta a una alimentación de 110 voltios. Calcular la corriente eléctrica y su potencia de consumo. Entonces, de aquí podemos sacar los tres componentes básicos de un circuito. Para tener un circuito eléctrico básico electrodinámico, necesitamos una alimentación, que muchas veces es una batería. Tenemos una resistencia eléctrica y tenemos un cable conductor. La resistencia eléctrica en este caso será nuestra bombilla. De tal manera que tenemos aquí los datos. Vean, la bombilla eléctrica mide 10 ohms, entonces
necesito ver a la bombilla eléctrica como si fuese una resistencia de 10 ohms. Y el voltaje de la fuente de alimentación me dice que equivale a 110 voltios. Entonces, aquí este voltaje equivaldrá a 110 V. Ahora me pide determinar la corriente por el circuito. Al ver un circuito cerrado, yo intuyo que la corriente usualmente saldrá dentro del circuito de esta manera. Entonces, ¿qué tenemos? Nuestra ley de Ohm. Nuestra ley de Ohm, recordamos, está basada así, I por R. ¿Qué me piden aquí? Me piden corriente, entonces despejo I. Y es igual a V y resistencia está multiplicando, entonces pasa dividiendo. O aprenderlo tal como lo mencionamos con el acrónimo de Victoria es igual a Reina de Inglaterra. Siguiente paso, sustituir los datos. Voy a hacerlo aquí adelante. Corriente es igual a voltaje, que son 110 voltios, entre la resistencia, que son 10 ohms. Entonces esto me da 110 entre 10, me da exactamente 11. Esto sería 11, y como es corriente, sería 11 amperios o amperes. Normalmente en español se dice amperios. Entonces ya tengo la corriente, que sería, circulan aquí 11 amperios por este circuito. Ahora, el siguiente dato importante que nos dan es, o mejor dicho, que nos piden, es calcular la potencia de consumo. Para la potencia nosotros tenemos otra relación. Potencia siempre va a ser igual a voltaje por intensidad de corriente. Así. Y esto, la potencia, se va a medir en watts con la W. Es la potencia de consumo, la energía que disipa el elemento resistivo. Entonces, sustituyendo los datos, tengo potencia es igual, ¿cuánto tengo de voltaje? Tengo 110 voltios. Ahí está. ¿Y cuánto tengo de corriente? Tengo 11 amperios. Entonces, nosotros podríamos de esta manera calcular exactamente cuánto sería. Serían entonces 11 amperios por 110, me da 1210 watts. 1210 watts. Ahí está, de potencia. Ya tengo las variables que me pidieron para este circuito, que es el más básico. Este es el primer ejemplo, es muy sencillo, pero sirve para captar las ideas. Pasaremos ahora a ejercicios un poco más elaborados. Hagamos el segundo ejercicio. Nos dicen, si el superhéroe Thor lanza un rayo con su arma Starbreaker de 100.000 voltios contra el supervillano Thanos, y este último tiene una resistencia de 5.000 ohms, estime la potencia del rayo. Entonces podemos extraer fácilmente de aquí nuestros datos. Tenemos que hay un voltaje que es de 100.000 voltios. Luego de aquí tenemos también que nos dan una resistencia. En este caso, considerando obviamente óptimas condiciones, entonces tendríamos aquí la resistencia de 5.000 ohms. Y si considerar otros factores, únicamente con los datos que nos dan, así simplemente, entonces podemos determinar nos piden la potencia del rayo, para lo cual necesitamos la corriente, o utilizar una de las fórmulas equivalentes de potencia. Entonces voy primero a hacer el método tradicional. La corriente, ¿cómo es? Es voltaje entre resistencia. Entonces, ahora, sustituyendo los datos que tenemos, es muy fácil determinar la corriente eléctrica. Simplemente son 100.000 voltios divididos entre los 5.000 ohms. Ahí está. Entonces podemos hacer esto. Los ceros entre estos ceros se van a cancelar y me queda nada más 100 entre 5, lo cual me da 20. Entonces, la corriente serían 20 volts entre ohm. Recordemos que la corriente se da en amperios. Entonces ya tengo cuánta corriente circulará, en este caso, por el personaje Thanos. Ahora, si yo tengo ya la corriente y tengo el voltaje al cual he sometido, puedo calcular la potencia. El método tradicional de potencia, la fórmula tradicional, me pide multiplicar el voltaje por la corriente. Y entonces, sustituyendo esto, voy a ponerlo aquí. El voltaje son 100.000 voltios que van a ser multiplicados por 20 amperios. Si nos damos cuenta, 100.000 por 20 me dará exactamente, ¿cuánto nos va a dar? Pues nos va a dar 2 millones. Entonces esto sería 2 y 6 ceros. Entonces sería 2 millones de watts. Utilizando prefijos de la ingeniería o prefijos de la notación científica, podemos darnos cuenta que hay 3 ceros y luego 3 ceros son 6 ceros. Esto significaría que podríamos poner también 2 por 10 a la 6.
watts, lo cual establece un simple prefijo para la potencia que es 2 por 10 a la 6, que sería el prefijo de megawatt en este caso. El por 10 a la 6 es sustituido por mega y serían 2 megawatts de potencia. Y ahí tenemos ya el dato. Otra manera de poder calcular esto, sin necesidad de pasar por el cálculo de la corriente, es saber que también existen otras fórmulas alternativas a la potencia. Esta es una, pero también podemos, por medio de la ley de Ohm, derivar otra de las fórmulas o encontrar otra fórmula, la cual sería voltaje cuadrado sobre la resistencia. De hecho, esta fórmula sería la que nos acomoda dados los datos. Entonces, lo único que necesitaríamos hacer, si quisiéramos pasar por este cálculo, es simplemente ir directamente con los datos. Pondría yo 100.000. Esto de aquí ya sabemos son voltios, van al cuadrado, y luego lo dividiríamos entre 5.000. Y el resultado automáticamente nos debe dar lo mismo que nos dio con este cálculo. Finalmente, para agarrar práctica en este tipo, nos vamos a encontrar con dos circuitos típicos y hay que calcular cada una de las variables restantes. En el primer caso tenemos que nos falta la fuente de alimentación, es decir, nos falta el voltaje y nos falta la potencia. Para lo cual entonces nosotros partimos que la ley de Ohm me dice que para encontrar el voltaje esto es igual a intensidad por resistencia. Afortunadamente tenemos los datos aquí, serían 5 amperios y estos amperios es multiplicado por una resistencia de 1 ohm. Es lo único que existe en el circuito. Entonces, esto me daría 5 por 1, me daría 5, y el resultado del voltaje serían los voltios. Entonces, con esto tenemos el voltaje. Ahora, para la potencia, vamos a ponerla aquí. Como hemos visto, podemos emplear voltaje por corriente, o también podemos emplear, si tenemos corriente y resistencia, otra fórmula que es I cuadrada por R. ¿Cuánto vale la corriente? Vale 5 amperios al cuadrado por la resistencia que vale 1 ohm. Entonces, 5 al cuadrado me da 25, por 1 me da 25. Y como es potencia, ya sabemos que la medimos en watts. Y ahí nos queda la resolución del primer circuito. Ahora, aquí nada más es para manipular las fórmulas. En videos posteriores de esta serie, veremos ejercicios que se empiezan a complicar porque ya tengo varios elementos que son resistivos. Aquí únicamente, si nos damos cuenta, tenemos un solo elemento que es la resistencia y una sola resistencia. Ahora vamos con el ejemplo de la derecha. Nos dan voltaje, corriente y nos falta resistencia. La ley de Ohm, que establece que es V es igual a I por R, para el despeje de la resistencia nos quedaría voltaje sobre la corriente. De lo cual, si teniendo los datos, me quedaría voltaje que son 12 voltios y corriente que tengo que son 4 amperios. 12 entre 4 me darían 3 y son ohms porque son voltio entre amperio. Entonces, estas unidades siempre deben de quedar así, volt, ampere y ohm, para que puedan jugar entre ellas. Y siempre los resultados sean respectivamente ohms, para voltaje el voltio y para corriente el amperio. Y luego la potencia, tenemos aquí, nos dan los datos que son voltaje y corriente y podemos emplear eso, voltaje por corriente, que es la fórmula original de la potencia. Entonces, ¿cuánto voltaje tenemos? Tenemos 12 voltios de la fuente y la fuente misma suministra hacia el circuito 4 amperios. Entonces, la potencia total que se disipa es 12 por 4, que me da 48 watts de potencia. Y ahí están resueltos estos ejercicios. Seguiremos avanzando en los siguientes videos de esta serie de Ley de Ohm para analizar circuitos resistivos en serie o circuitos resistivos en paralelo. Términos claves: energía, trabajo, potencia, tiempo y eficiencia. Energía: el movimiento de cargas eléctricas negativas o electrones a través de un cable conductor metálico como consecuencia de la diferencia de potencial que un generador aplicación o sus extremos eléctricos. Trabajo: el trabajo a realizar por unidad de carga para mover dicha carga dentro de un campo electrostático desde el punto de referencia hasta el punto considerado, ignorando el componente irrotacional del campo eléctrico. Potencia: la velocidad a la que se consume la energía o la cantidad de energía eléctrica gastada o absorbida por un elemento en un momento determinado. Tiempo: la duración de tiempo utilizado. Eficiencia: la capacidad
en la que se es posible efecto en cuestión con mínimo de recursos posibles o en el menor tiempo posible. La potencia eléctrica determina la cantidad de luz, calor, fuerza, etcétera, dependiendo del aparato o receptor del que estemos hablando. En una lámpara determinada la cantidad de luz, en un timbre la cantidad de sonido, en un radiador eléctrico o una plancha la cantidad de calor. Potencia activa, esta potencia que hace un trabajo real, creando calor, operando una carga, etcétera. Potencia reactiva, esa potencia en la cual la corriente está fuera de fase con respecto al voltaje y el producto volts por los amperes no hace trabajo real. Ejemplo, la corriente que se carga en un capacitor o la que crea un campo magnético alrededor de una bobina. La potencia aparente es la combinación matemática de las dos. Hola protones, hoy vamos a hablar de potencia eléctrica. ¿Qué es exactamente la potencia? ¿Por qué la dividimos en potencia activa, reactiva y aparente? ¿Para qué nos sirve esa división y a qué hace referencia cada una de ellas? ¿Y qué es el triángulo de potencias? Vamos a ver punto a punto todos estos conceptos. Sígueme la corriente, suscríbete y sé. Para los ingenieros el concepto de potencia es sumamente importante, a pesar de que normalmente en teoría de la transmisión, el transporte de energía, se suele hacer referencia en términos de campo eléctrico y campo magnético. En primer lugar, la potencia nos permite referirnos a la cantidad de energía empleada para algo en un tiempo concreto, es decir, la cantidad de julios, que es la unidad en la que se mide la energía, con respecto al tiempo, normalmente en segundos. Se trata de la razón de cambio de energía en función del tiempo y viene definido por los parámetros fundamentales de tensión e intensidad de corriente. Échale un vistazo al vídeo de los parámetros fundamentales de la electricidad. En el caso de circuitos en corriente continua tendremos la potencia activa y se aplica sencillamente que la potencia es igual a la tensión multiplicada por la intensidad. En el caso de la corriente alterna intervienen más fenómenos y precisamente por esta razón nos viene muy bien, nos resulta muy útil distinguir entre dos tipos distintos de potencia para hacer referencia a dos fenómenos ligeramente diferentes. Y estos son la potencia activa y la potencia reactiva. Hace un tiempo veía este meme relacionado con estas cuestiones y me hizo muchísima gracia. En él se cuenta cómo la potencia activa es la cerveza en sí, mientras que la reactiva sería la espuma. Vamos a explicarlo recurriendo a este ejemplo ilustrado. A diferencia del caso de la potencia activa, que se consume y nos sirve para generar trabajo o generar calor, la potencia reactiva a priori no nos sirve para nada. No nos sirve para calentar ni genera ningún tipo de trabajo útil. Simplemente es un fenómeno asociado a aquellos aparatos que utilizan bobinas. Y se genera, digamos, esta potencia reactiva por los campos magnéticos asociados a estas bobinas. Volviendo al ejemplo de la cerveza, vemos cómo la potencia activa es realmente lo útil, la cervecita, y la reactiva es simplemente un fenómeno asociado con el que hay que lidiar. Y tanto que hay que lidiar con él. Porque aunque no sirva para algo útil, la potencia reactiva sí que se transporta por las líneas de alta tensión, quitando hueco, disminuyendo su capacidad para transportar realmente la potencia activa, que es la que nos sirve para algo útil. Las bobinas, presentes en motores, generadores, ascensores, en dispositivos que utilizamos en el día a día, son las causantes de que se genere energía reactiva, potencia reactiva, según si quieres referirlo o no al tiempo. Y digamos que esta potencia reactiva que se genera en las bobinas es de sentido contrario a la que producen, entre comillas, los condensadores. Siendo un poquito más físicos en la descripción, las bobinas generan potencia reactiva, los condensadores consumen potencia reactiva. Precisamente por esta razón se juega con instalar bancos de condensadores en las subestaciones, de tal forma que digamos que consumen la potencia reactiva que hay circulando por la red y de alguna forma se neutraliza. Vamos a ver un poquito más la naturaleza en sí de estos conceptos para entender muy bien cómo funcionan y cómo se relacionan entre ellos gracias a lo que se ha venido a llamar triángulo de potencias. Recordemos que la forma de propagarse de la corriente eléctrica sigue una onda senoidal que proyectada sobre un eje de coordenadas va a dar lugar a una circunferencia. Entramos aquí en el concepto de fasor. Igual que en la representación de una onda senoidal vamos avanzando por el eje del tiempo, en el caso de la circunferencia esto se representa girando a lo largo de ella con un vector que nos sirve para recorrerla. A este concepto de vector que gira a lo largo del tiempo se le llama fasor. Cuando en la circunferencia representamos un valor concreto, este se desglosa en su componente activa en el eje horizontal y en su componente reactiva en el eje vertical.
y precisamente su sumatoria vectorial da lugar a esa hipotenusa, que es la que llamaremos potencia aparente. Este es el famoso triángulo de potencia. La potencia aparente es la suma vectorial del fenómeno asociado a la potencia activa y el asociado a la potencia reactiva. Y lo curioso, claro, es que estamos hablando siempre de potencias. Todo esto, digamos que es un constructo conceptual para hacer referencia a ciertos fenómenos reales, pero la unidad en la que se mide todo es exactamente la misma. La potencia activa se mide en vatios, que es julios por segundo, como vimos antes. La potencia reactiva se mide en voltioamperio reactivo. ¿Pero qué es esto? Pues voltio por amperio, como unidades, es lo mismo que decir vatio, por aquello de que la potencia es corriente por tensión. El apellido reactivo en sí no significa nada, es solamente para referirnos al tipo de potencia de la que estamos hablando. Así que en este caso también nos referimos a vatios. Y por último, la potencia aparente, como no puede ser de otra manera, se mide en voltioamperio, que ya hemos visto que son también vatios. Voltio por amperio. Así que al final todos son vatios, no se me asusten con los conceptos. Todos son potencias. Es simplemente una manera de desglosarlas para hacer referencia de manera más precisa a los fenómenos concretos que ocurren. La relación entre la potencia aparente y la activa sale a partir del coseno de este ángulo de aquí y va a convertirse en un concepto muy útil para definir qué parte es activa, útil, de la potencia total que circula por los cables, la potencia aparente. Ese coseno del ángulo phi es el que llamamos factor de potencia y va a resultar un concepto muy útil del que hablaremos en el próximo vídeo de conceptos eléctricos. Espero que te haya resultado interesante este vídeo. Bueno, sería todo por esta primera clase. Muchas gracias.